piel. Esta noche no hay que perder. Entre el 26 de enero y el 2 de febrero, La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, en el occidente, el centro y el oriente del país, acogieron la 40ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza, un espacio que en sus 4 décadas de existencia se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes del país y en la vitrina por excelencia de lo que ocurre en la escena nacional e internacional del jazz. El evento reúne a músicos, académicos, personas vinculadas a la industria musical, entusiastas del género, creando una oportunidad para el diálogo, la creatividad y el intercambio cultural. De manera especial, esta edición dedicó un espacio a las mujeres en esta industria creativa del jazz, tanto en su evento teórico asociado, el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta y Memoria, como en su programación de conciertos. Por eso, no podía ser de otra manera, hemos querido dedicar esta edición de La Nota a hablar de las mujeres en el jazz en Cuba hoy. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. En 1963, en el Teatro Pairet de La Habana, tuvo lugar el primer festival de jazz celebrado en Cuba. A este evento asistieron todos los grupos del momento, las cantantes Maggie Prior y Omara Portuondo, y la jazz band del trompetista Leonardo Timor, la única big band activa después que el músico Armando Romeo abandonara el Cabaret Tropicana en 1961. Las décadas de 1960 y 1970 vieron emerger en el país numerosos proyectos y nombres que se convertirían en imprescindibles de la futura escena del jazz. Vale destacar la Orquesta Juvenil de Música Moderna, a partir de la cual se formaron los primeros cuartetos y quintetos de jazz que participaron en festivales internacionales del género, y de la cual saldrían, además, los músicos que fundaron la Orquesta Iraquere, considerada como precursora del jazz afrocubano. Para ese momento era necesario canalizar todo el torrente musical que se estaba desarrollando en Cuba, donde comenzaban a coincidir distintas generaciones de músicos que hacían del jazz su razón de vivir y ser. Con el objetivo de reunir a estos músicos, organizarles una programación y difundir su trabajo, nada podía ser más apropiado que realizar un festival, y la Casa de la Cultura de Plaza era el lugar ideal. Así, lo que comenzó como un primer encuentro se convirtió desde 1985 en una cita obligada para los músicos cubanos, el Jazz Plaza. Desde entonces, las puertas del festival se han abierto al mundo, convocando a los más importantes nombres del género. En su 40ª edición, reunió a más de 356 artistas y ofreció alrededor de 200 presentaciones en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. La mayoría de los exponentes extranjeros provinieron de países como Italia, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Francia, Países Bajos, Alemania, España y Estados Unidos, lo cual denota el reconocimiento internacional que ha alcanzado el evento. Con Gretel Garlobo, organizadora del Festival Jazz Plaza, conversamos sobre cómo las mujeres han estado representadas en esta edición y la importancia de que así sea. Soy Gretel Garlobo, coordinadora general del Festival Internacional Jazz Plaza, musicóloga
y productora, pero en este momento me desempeño en el rol de coordinadora, donde en esta 40ª edición hemos tenido un sinnúmero de retos con un festival inmenso donde está teniendo una presencia importantísima de artistas internacionales, dentro de los cuales afortunadamente tenemos más de 20 mujeres que están llegando desde diferentes lugares del mundo y países tan lejanos como Surcorea, Indonesia o México, que es más cercano, pero eso nos gusta muchísimo, que pueda haber una presencia femenina dentro de este gran universo que es el jazz. Tanto el Festival de Jazz como el coloquio en sí son espacios que ofrecen y visibilizan ese rol de la figura femenina en esa magnitud de roles de alcance, tanto desde el punto de vista artístico como de gestión, como de organización, como de producción, como de sonido, y que a la vez se convierten en un espacio de intercambio cultural a un nivel inmenso, tanto por la afluencia de estos artistas que nos visitan y de especialistas que nos visitan, porque no solamente nos visitan artistas, nos visitan también empresarios, gestores de festivales, que puedan coexistir aquí con los artistas locales, con los artistas talentosos que aún siendo cubanos tienen una proyección también internacional. Eso le da como que una relevancia también significativa para el festival. El que podemos hablar de esta presencia de figuras femeninas y que tengamos más de 20 artistas que vengan al festival con sus proyectos, con sus propuestas, es una forma de resaltar esa, dentro del mar de programación que exista, propuestas que son protagonizadas precisamente por mujeres. O sea, es una forma también, eso va desde la comunicación, en las redes del festival hemos visto cómo hay diferentes maneras en que se ha estado hablando sobre la programación del festival y de los diferentes eventos, y el hecho de que exista una publicación dirigida a las mujeres, o sea, la presencia de la mujer en el festival, es algo también que hemos querido como que enfatizar, porque no solamente por la presencia, lo hemos hecho por países, o sea, que los países que nos están visitando y los artistas que nos están visitando, pero hemos preparado uno que estará saliendo, si ya no salió, estará saliendo pronto, porque tendría como que 2 momentos donde se habla de cuáles son esas mujeres que están dentro de Jazz Plaza y que han venido a mostrar su trabajo en los diferentes escenarios del festival. Aunque el jazz en Cuba es una escena mayormente dominada por hombres, no se puede hablar de este género sin mencionar el rol fundamental que han tenido numerosas mujeres en su evolución. Con Neris González Bello, musicóloga, productora, fundadora y coordinadora general del coloquio Leonardo Acosta in Memoriam, conversamos sobre este tema y la importancia de visibilizar el aporte de las mujeres al jazz en Cuba. Para nadie es un secreto que la escena del jazz en Cuba está dominada 100%, no 100%, pero está dominada por los hombres. Hay un universo masculino que es mucho más poderoso que el femenino. Sin embargo, han habido mujeres históricamente dentro de la evolución del jazz en nuestro país a las que no se puede, o sea, cuya trayectoria, cuyo aporte no se puede obviar. Y empiezo, por ejemplo, por Numidia Bayán, considerada la primera piano woman cubana, santiaguera, negra, o sea, tuvo que lidiar, batallar contra el racismo, contra toda una serie de prejuicios, digamos, que le impidieron o que no le impidieron llegar a hacer lo que ella quería, pero que sí trajeron consigo, digamos, con muchas estrategias que ella tuvo que superar o muchos escollos que tuvo que superar, hasta que llegó a Francia, que era su sueño. Ahí se instauró y viene siendo, salvando las distancias, como la homóloga del Bola de Nieve en Cuba, viene siendo lo ella, ¿no? Desde la feminidad. Pero igualmente mujeres como Bellita dentro del jazz es fundamental. Bellita es considerada la decana del jazz en Cuba, porque es una de las primeras mujeres que impulsó también ese movimiento, que hizo encuentros teóricos sobre jazz. O sea, eso es un mérito que ella tiene ineludiblemente. No solo se preocupa por la interpretación y la composición, sino también por la gestión, por tratar de visibilizar el rol que las mujeres estaban llevando a cabo dentro de esa escena. Mayra Caridad Valdés, o sea, hay mujeres que han estado asociadas al canto, pero también hay mujeres que han desempeñado un rol fundamental dentro de o sea, como instrumentistas. Y esto es significativo porque casi todas las mujeres, es como un cliché, considerar que la mujer jazzista tiene que ser cantante. Ciertamente hemos tenido muy buenas cantantes. Una de ellas es Mayra Caridad Valdés, pudiéramos mencionar a Dimar Ocena, que ha logrado posicionarse de cara al mundo ya con notables resultados, está como en el mainstream, digamos, hoy en día. Tenemos artistas como Zule Guerra, hemos tenido otras que quizás no han alcanzado esos niveles de representación,
pero que también han dejado han legado una obra importante, como lo fueron el dúo Angelisa, como lo fue el cuarteto Gema 4. Hay mujeres cantantes excepcionales como lo es Gema Corredera, con no solamente con su dúo, sino además una carrera independiente que ha asumido desde lo trovadoresco, desde la canción, elementos muy notorios que la conectan con el jazz. Pero desde la instrumentación, desde esta parte de como intérprete de instrumentos, pues también tendríamos que hablar de Gissi García, por ejemplo, en la batería. Podríamos hablar de Tammy López en el violín. Tenemos pianistas, muchísimas pianistas de momento, que son herederas de ese legado de la propia Bellita, y que también se han desarrollado, como Danae en Canadá. Hay muchas mujeres que además hoy en día están llevando una carrera desde la diáspora. Nos siguen construyendo identitariamente desde otros lugares del mundo. En este minuto, la escena femenina en el jazz está bastante pobre, vamos a decirlo de esa manera, poco representada, porque la mayor parte de ellas han encontrado otras vías de desarrollo profesional desde otros lugares del mundo. Pero no obstante, acá habría que, por ejemplo, señalar el rol que está llevando Belinda con su agrupación, que incluso tiene como proyección poder constituirla como una agrupación íntegramente femenina. Entonces esto me parece que es importante, pero viene siendo hoy en día probablemente la única que desde Cuba está tratando de llevar adelante esa escena. El 20 Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam dedicó por primera vez una jornada completa a la mujer en la industria creativa de la música. Este espacio puso en evidencia que la industria del jazz no se limita a los artistas en el escenario, sino que incluye una gran diversidad de roles esenciales para su funcionamiento. Neris González Bello, fundadora y coordinadora general del coloquio, señaló que, aunque en ediciones anteriores del Festival Internacional Jazz Plaza se habían escuchado voces femeninas, esta fue la primera vez que se dedicó un día entero a las mujeres. Afirmó que esto da cuenta del rol y la visibilidad que vamos ganando. La jornada contó con la participación de mujeres emprendedoras en la música de Cuba, Holanda, España, Portugal, Colombia y Corea del Sur. Además, rindió homenaje a la compositora Marta Valdés, figura imprescindible de la música cubana, fallecida en 2024. Como parte de esta jornada se llevó a cabo el panel Mujeres en la industria de la música, reportando desde Cuba, donde se debatieron los desafíos, obstáculos y logros de las mujeres en este ámbito. El panel destacó la importancia de la comunicación, las redes de colaboración y el papel clave de las mujeres como productoras y gestoras de alianzas para impulsar soluciones innovadoras. Directivas, productoras y coordinadoras de proyectos como Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, Yoli Dujarte, de la EGREN, Sandra López, productora de la Fábrica de Arte Cubano, y Darcy Fernández, directora de la delegación de la Fundación SGAE en Cuba, compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los procesos esenciales en la industria musical. Darcy Fernández planteó varias interrogantes necesarias para abordar la realidad de las mujeres en esta industria. Yo creo que la industria musical cubana, en su parámetro, en su perfil de gestión, tiene nombre de mujer. Tenemos aliados, hay gestores culturales hombres, pero la inmensa mayoría de la gestión de la industria musical cubana está sobre hombros de mujeres. Sin embargo, y aprovecho que yo soy la más vieja aquí, ya casi me dejan decir cualquier cosa, yo también quiero aprovechar para hacernos preguntas, no tanto para hacérselas a Indira, que es la que me continúa y seguramente tendrá respuestas de algunas, sino para hacérnoslas y que queden, y que nos queden resonando, porque la idea que tenemos siempre con este tipo de debate, de pensamiento, es crecer, mejorar como persona, como profesional y como país. Entonces me digo, bueno, ¿por qué siendo que desde el punto de vista de la gestión la industria musical cubana es femenina, tiene nombre de mujer, desde el punto de vista de los músicos no es tan así? ¿Por qué, por ejemplo, en el jazz, en el panorama
increíble de músicos cubanos, jazzistas que tienen fama en el mundo entero. Existen 2 o 3 nombres femeninos que se cuelan ahí y que terminan siendo la excepción y la regla. O sea, Lucía Huergo, Bellita, Gissi García, siempre tenemos que mencionar los mismos. Yo creo, pero es una pregunta que me hago y no tengo respuesta para ella, que probablemente es porque las mujeres dentro de la industria musical tenemos los mismos problemas que tienen las mujeres en sentido general en las sociedades. En la sociedad cubana y en la sociedad del mundo vivimos la crisis, vivimos el fenómeno de la doble y triple jornada laboral. ¿Por qué nuestras escuelas están llenas de estudiantes mujeres y sin embargo a la hora de la profesionalización la inmensa mayoría de los que tienen roles importantes dentro de la música son hombres? Y yo creo que sobre todas estas cosas tenemos que seguirnos haciendo preguntas, tenemos que buscar estadísticas, o sea, estudios y estadísticos que nos den respuestas sobre estas cosas y también que nos permitan diseñar políticas públicas que hagan el trabajo de las mujeres más cómodo, fácil, confortable y con mejores resultados. Para Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, velar porque las mujeres y sus proyectos sean cada vez más visibles desde las instituciones es un reto. Programas como el de Adelanto de la Mujer plantean la necesidad de incluir esta perspectiva en todos los ámbitos. Sí tenemos un programa de Adelanto para la Mujer, que es un programa macro desde el país y que cada institución lo adecua a sus características. Desde el año 2023-24 tenemos un plan de acciones que no satisfacen hasta el nivel que nosotros quisiéramos que esté. En primer lugar, porque siempre las acciones relacionadas con las mujeres han sido muy aisladas dentro de la propia industria, con lo cual este plan tendría que mirar hacia cómo ponerlo todo en un mismo documento, por decirlo de algún modo, y cómo también visibilizar esos proyectos que existen y que no tienen tampoco una vitrina para que las personas lo conozcan, para que se puedan también vincular en la institución. Este año, por ejemplo, nosotros solicitamos entre las estadísticas del Festival de Jazz, que tenía loca Grete con eso, ¿cuántas mujeres o proyectos de mujeres nosotros tenemos participando en el Festival de Jazz? Porque de eso tampoco se habla. Y nosotros debemos decir que hay 22 proyectos de mujeres o 22 mujeres participando en el Festival de Jazz. Entonces ya eso te da una perspectiva de que es necesario cada vez más poner esos números, porque sí es incluso útil para nosotros a la hora de tomar determinadas decisiones, a la hora de establecer esas políticas, cómo orientar mejor y cómo incluso incentivar para el año próximo que queremos crecer en ese número. Es decir, ya de ese momento tenemos que llegar un poquitico más y cómo invitamos a que más artistas participen en nuestros espacios, cómo también convocamos a que las estudiantes que hoy están en las escuelas conformen proyectos que puedan formar parte también de la propia programación del Jazz Plaza. Y ya esto lo entró económicamente el Jazz Plaza en todos los festivales en sentido general, porque en la escena de la música cubana la presencia de la mujer siempre ha estado, de algún modo, pero no lo hemos visibilizado como nosotros quisiéramos que esté. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Cuba, aumento de mortalidad materna en 2024 rompe tendencia a la baja, es el título de uno de los artículos que tenemos en portada en nuestra web. El reporte de la periodista Dixie Edith refiere que Cuba cerró 2024 con un aumento de la mortalidad materna en comparación con el año previo. Así se frena una tendencia a la baja que se venía registrando desde 2021, cuando las muertes maternas llegaron hasta 176.6 por cada 100.000 bebés nacidos vivos, el peor comportamiento de este siglo, directamente relacionado con la pandemia de COVID-19. Al cierre del pasado diciembre, este indicador fue de 40.6 según fuentes del Ministerio de Salud Pública citadas por la prensa nacional, más alto que el 38.7 reportado en 2023, pero ligeramente inferior al 40.9 de 2022, según el Anuario Estadístico de Salud publicado en octubre de 2023. Especialistas aseveran que se trata de un problema que progresa lentamente y se resiste a entrar en un proceso de declinación sostenida.
Si quieres consultar más información sobre este tema, no dudes en dar clic en nuestra página. ¿Cómo hacer de nuestras comunidades de fe espacios libres de discriminación? Fue una de las interrogantes presentes en las sesiones del encuentro Mujer y Género Clara Rodés in Memoriam, realizado en La Habana del 13 al 17 de enero y dedicado, en esta edición, al antirracismo y la justicia de género. Personas de fe, educadoras y educadores populares en Cuba reconocen que las comunidades religiosas y el barrio han sido históricamente espacios de resistencia y transformación. Allí toman cuerpo el acompañamiento y la participación a través de herramientas diversas. Con la participación de integrantes de la Red Ecuménica Fe por Cuba y la Red de Educadores y Educadoras Populares, que acompaña al Centro Martin Luther King, los análisis apostaron por una mirada interseccional que permitió identificar la complicidad entre los distintos sistemas de opresión, racismo, colonialismo, capitalismo y patriarcado esencialmente. Estos sistemas de dominación acentúan otras formas de discriminación que terminan silenciando a personas y grupos sociales que quedan más allá de los márgenes sociales, coincidieron participantes del taller. Organizado por el Centro Martin Luther King, en las sesiones de trabajo se identificaron expresiones del racismo en el país y la existencia de grupos y personas discriminadas, a la vez que se sistematizó un amplio repertorio de herramientas para el trabajo comunitario y antirracista. Si pinchas en el título Recursos y prácticas para una transformación popular y antirracista, podrás conocer más elementos del taller, así como de los debates generados en este espacio. Los estereotipos y roles de género son aquellas ideas que establecen o nombran lo que significa ser mujeres y hombres y cómo se espera que tanto unas como otros se comporten. Aunque no operan solas, estas pautas están en el origen de las violencias machistas y han sido, históricamente, normalizadas e invisibilizadas. Para la psicóloga Joanca Valdés Jiménez, son construcciones sociales y culturales que llegan incluso un poco más allá. Sobre estos imaginarios y mitos que reproducen las violencias machistas, Semblak conversó con la especialista. La entrevista la puedes encontrar en portada en nuestra web. Y por supuesto, sobre este mismo tema te recomendamos escuchar el podcast Alcemos la Voz, Violencias Machistas, Reconocer para Prevenir, que este 25 de enero, Día Naranja, dedicamos a hablar de la urgencia de entender cuándo estamos frente a una situación de violencia y también de la construcción colectiva de estrategias para visibilizar este flagelo que atraviesa la vida de millones de mujeres y niñas en el mundo y al cual me escapa la sociedad cubana. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redsemblak-cuba.net, podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semblak Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Con sus giros y vueltas al amanecer, entre el ritmo y la melodía, flor de piel. En esta noche no hay que perder. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semblak Cuba. Y hoy hablamos de mujeres en la industria del jazz. En la primera parte de este podcast conversábamos con Neris González Bello sobre las mujeres en la escena cubana del jazz, pero ella también dirige su propio proyecto, La Casa Producciones, desde donde ha llevado a la práctica un principio que defiende desde hace años, la importancia de dotar a los y las artistas de herramientas para la autogestión, algo que se está comprendiendo mejor en el contexto de la Cuba actual.
En lo particular me inquieta sobremanera el ser vehículo, canal de transmisión entre los gestores culturales, o sea, nuestro rol como gestores y las jóvenes generaciones, o un grupo sustancial de músicos emergentes que no tienen esas herramientas en Cuba, que si bien tienen una muy buena obra, porque Cuba es un país plagado de agrupaciones de calidad, de propuestas de calidad en las más múltiples escenas y estilos y formatos, lo cierto es que muchas veces es un circuito, o sea, se quedan, no llegan al alcance, no llegan a tener el alcance necesario precisamente porque no tienen las herramientas para poder canalizar sus proyectos. No tienen digamos que la información básica que les permita incluso generar un proyecto para presentarlo a un mercado de la música, para presentarlo a un festival, o sea que son un cúmulo de informaciones necesarias que hoy en día pues ocupan muchísimo a algunas de las mujeres que estamos enfocadas, ¿no? O insertadas dentro de la industria. En mi caso particular soy también la fundadora y la directora de La Casa Producciones, que es una productora independiente que se preocupa justamente y se ocupa de ofrecer, hacer una plataforma de intercambio, pero también de formación para esas áreas, ¿no? de música, esas expresiones musicales que ciertamente están necesitando ese tipo de información. De manera que realizamos hace muy poco un taller de industria musical, justamente aprovechando el contexto del Festival Internacional Jazz Plaza, donde accedieron varios de los principales expertos profesionales en la industria de Cuba, de Colombia y de Estados Unidos, y que ellos fueran entonces quienes propiciaran ese tipo de intercambios, o sea, que se generara. No hay nada en la escuela que nos enseña cómo desenvolvernos dentro de la industria, cómo representar una agrupación, cómo asesorar, ese proceso de asesoría para que su proyecto tenga el mayor alcance posible, para ser dirigido a la audiencia necesaria, esos estudios de mercado. Nada de eso se enseña en nuestras academias, no aún. Por tanto, es una tarea pendiente, es algo en lo que hay que comenzar a incidir cada vez más. Lo estamos haciendo así, o sea, estos son los mecanismos que hemos encontrado posicionándonos, en mi caso, en un borderline entre la institución y lo independiente. Yo creo que en estos momentos por los que Cuba atraviesa es fundamental poder lograr esos mecanismos de cohesión entre la institución y lo alternativo, digámosle de ese modo, porque está demostrado que de cara al mundo es la vía en la que mejor podemos lograr, en la que podemos lograr mejores resultados. Entonces creo que pues por ahí estamos encaminando el proyecto, no solamente con la Casa Producciones, sino también en sentido amplio con todos los eventos que estamos gestionando, incluso que sí tienen una matriz institucional como lo es el Festival Internacional Jazz Plaza y específicamente el Coloquio Internacional de Jazz que se gesta desde hace 20 años dentro de él. Buenas, soy Era de Cuba, cantante, creadora y directora de Música es Mujer. Música es Mujer nace en marzo del 2023. Es un proyecto que, dada la necesidad que yo, primero como artista, ya me veía como que sería un momento post pandemia, que las cosas cambiaron mucho culturalmente y las maneras de hacer y proponer la música y también de ganar a través de ella y de vivir de esta profesión cambió muchísimo. Entonces también para mí la pandemia fue muy fuerte porque fue un momento en que yo tenía entre 34 y 35 años y en Cuba existen pocos fondos y organizaciones que ayudan a artistas mayores de 35 años. Creo que no existen o por lo menos yo no he llegado a ellas y a partir de ese momento yo empecé a reinventarme esa manera de poder llegar a hacer algo en la música. Y es cuando digo, bueno, por mi agrupación han pasado mujeres que son ahora mismo directoras de proyectos y están en la misma situación que yo. Tenemos similares necesidades en cuanto a producción, en cuanto a logística. Te estoy hablando principalmente de la posibilidad de poder lograr tener materiales de alta calidad para llegar a los principales medios de difusión, tanto los tradicionales como los convencionales como los modernos, para entonces poder llegar a los públicos. Entonces ahí es cuando digo, bueno, ven acá, empiezo a llamar a estas artistas, a estas músicas que eran, es decir, en ese momento eran directoras también de sus proyectos, y les planteo la idea, vamos a mostrarnos juntas, porque me parece que juntas somos más, tenemos más posibilidades de que decide llegar. Y nació Música es Mujer precisamente
en la comunidad de Lindero 14 en el municipio de Plaza. Y bueno, realmente fue el 2023 un año para iniciar, para conocernos, pero para darnos cuenta sobre todo que sí se podía. Ya cuando entre el 2024, la posibilidad de entrar en un evento tan importante como es el Jazz Plaza empezó a abrir muchas puertas para empezar a cumplir paso a paso estos objetivos, y que es precisamente uno de ellos la presencia de mujeres directoras de agrupaciones, mujeres músicas, y que sí que estén más mujeres, que haya más presencia de mujeres en este tipo de eventos. Santa, ni tristeza ni dolor, Santa, gracias por tu luz y bendición. Siente amor, brinda amor y recibirás amor. No. Soy Zulema Iglesias Salazar, cantante santiaguera, y para mí es un honor ser parte de las mujeres que cantan y de las mujeres que hacen jazz, porque ha sido como que, no decir la palabra marginada, pero nos hemos impuesto a las mujeres porque también tenemos derecho a defender este género, y mi motivación ha sido por la manera de decir de músicos que me han inspirado, como Whitney Houston, Maggie Carles, que me han inspirado a hacer más o menos este género, porque llegaron a mí de una manera muy, muy sutil, pero incentivaron en mi corazón el deseo de hacer este tipo de género de música, que en Santiago, incluso, que es mi ciudad natal, no hay mujeres jazzistas. Creo que soy la primera en Santiago de Cuba en hacer este género, y es un honor estar en este Jazz Plaza y en La Habana, porque siempre participaba en Santiago de Cuba, pero ahora estoy aquí en La Habana y haciendo este género de música, y lo voy a defender a capa y espada, porque creo que nos merecemos un espacio en este marco y en este tipo de género de música, de que nos merecemos tener un espacio, nosotras las mujeres, a capa y espada. Tengo un proyecto que se llama Zulema Iglesias a Puro Sentimiento, bajo, piano y percusión. Es una joven iniciativa que tuvimos hace 5 años, estamos de cumpleaños, lo cumplimos el 14 de febrero. Decidimos juntarnos todos y hacer el trabajo que tanto hace muchos años tenía sueños de hacer, de tener un proyecto, unos músicos que me acompañaran para realizar y sacar dentro de mí lo que había de Zulema Iglesias. Otra expresión artística vinculada a la industria del jazz es la fotografía, en su función de documentar e interpretar desde códigos visuales este género musical. A ella nos acercamos desde la mirada de Lilian Trujillo, una artista que ha dedicado gran parte de su trabajo fotográfico de los últimos años a captar a los protagonistas de la escena del jazz en Cuba. Como parte del programa del Jazz Plaza, inauguró su exposición In Jazz We Trust, en la pared negra de la Fábrica de Arte Cubano. Con ella dialogamos sobre su relación con el mundo del jazz y la concepción de esta muestra. Hace casi 4 años que estoy haciendo fotografía de música, y 2 y tanto en el mundo del jazz sobre todo, y haciendo un trabajo ya mucho más consciente de documentación y de reflejar lo que ocurre en la escena de jazz en Cuba, pero de una manera, yo te diría casi que investigativa, como una observación participante
porque no solo he estado documentando con fotografías, sino también he estado inmersa en los procesos creativos de los propios músicos, desde ensayos, producción, o sea, en otros roles, no solo en la fotografía. Pero de todo esto es que surge mi obra, es de esa imbricación profunda con la vida de los jazzistas, ser parte de eso y entonces mostrar lo que yo siento que es ese mundo. Es un mundo casi completamente masculino. Y al principio fue difícil, porque lo primero que pasa cuando tú entras en un escenario, digamos, lo primero que hice fue pasarme un año entero de bar en bar haciendo fotos, porque quería documentar la nueva escena del jazz en Cuba, que es el libro que lancé el año pasado, en el 2024, se llama Havana Jazz Portrait. ¿Cuál es la nueva escena del jazz en Cuba? ¿Dónde se toca? ¿Quiénes tocan? Es un mundo masculino, lamentablemente. Hay mujeres, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Y esta exposición que inauguré en la Fábrica de Arte Cubano, en la Pared Negra, ahora durante el Jazz Plaza, realmente para mí es muy importante, porque primero es como la otra cara de Havana Jazz Portrait, que fue la exposición que inauguré el año pasado en el Jazz Plaza, y que era mucho más documental, mucho más de qué y quiénes. Y esta exposición va más de cómo se siente la música, qué significa, o sea, o qué pasa en ese momento donde los músicos se conectan con su especie de religión que es la música, ¿no? Es ese brillo, esa luz, los colores que tiene la música, y que para mí es el mayor impacto que tiene en ellos mismos, en mí como fotógrafa y en la audiencia. Y es el estado de la música, es el estado mágico en que uno se encuentra poseído, digamos, cuando está escuchando música. Y desde ese estado es que yo creo la fotografía. Por eso es que In Jazz We Trust, que de hecho es un título que surgió de una frase de Nina Simone en Ronnie Scott en 1985, donde ella dice "Music is my God". Y un poco que es lo que yo creo, que los músicos, tanto los músicos, y me incluyo entre los que creen en el jazz, como algo que te puede salvar. El jazz, aunque sigue siendo un mundo mayormente masculino, está abriendo cada vez más puertas a las mujeres. Sin embargo, este camino no está exento de obstáculos. Hoy, las oportunidades también surgen desde la iniciativa individual, las diversas formas de gestión y el trabajo en redes, donde la colaboración se convierte en una alternativa poderosa para avanzar. Desde las instituciones también se reconoce la necesidad de mirar hacia las mujeres, visibilizar su trabajo y crear espacios para ellas. Un claro ejemplo de esto ha sido la 40ª edición del Jazz Plaza. Así que, mientras el jazz sigue sonando con su ritmo envolvente y su libertad creativa, recordemos que cada nota, cada improvisación y cada proyecto son una oportunidad para seguir construyendo un escenario más inclusivo.